Educación y capitalismo afectivo. Algunos apuntes e ideas. Por Alberto Santamaría, filósofo y escritor, catedrático del Departamento de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Ponencia desarrollada en el encuentro Avanzando en la Reflexión, que fue organizado por Consejo Educativo de Castilla y León el 24 de febrero de 2024. Podcast 4. Diferencia entre los primeros modelos y ahora. ¿Cuál es la diferencia entre aquello y ahora? Y es lo que le voy a tratar de desarrollar ahora. Es que en esos modelos, hasta vamos a poner así, casi hasta la Primera Guerra Mundial, más o menos, el capitalismo afectivo se basaba en controlar los afectos, en censurar, ¿vale? En reprimir los afectos, en dividirlos, parcelarlos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y lo que sucede a partir de los años 70, 80, ¿vale? Es que el capitalismo empieza a utilizar los afectos como herramienta de adhesión del sistema, ¿vale? Ahora voy a tratar un poco de explicar estas dos diferencias, ¿vale? No quería detenerme, pero bueno. Aquí tenéis otro, ya lo podéis leer cuando lo pase. Por ejemplo, esto que estoy contando yo es un debate típico de los románticos en el siglo XVIII, XIX, que es el debate entre trabajo, no trabajo, soy burgués, no burgués, la educación, el arte, ¿vale? Es un tema muy de este... No me quiero entretener, ¿vale? Lo que viene a decir aquí Goethe en los sufrimientos de joven Werther es que hay que amar, dice, estimado joven, amar es humano, dice al final, pero hay que amar humanamente. Humanamente significa de modo capitalista. Fijaos. Distribuya sus horas, las unas para el trabajo, las otras para el descanso, y las horas de descanso y dedíquelas a su amada. Eche cuentas de su hacienda y lo que le sobre de lo indispensable no le prohíbo que lo emplee en algún regalo, pero no con demasiada frecuencia. Por ejemplo, el día de su cumpleaños, de su santo, etc. Si obedece a este hombre, habrá un joven útil y yo mismo aconsejaría al príncipe, a cualquier príncipe, que lo sentara en algún consejo. Pero se acabó su amor y si es artista, se acabó su arte. Es el debate que estaba en el propio surgimiento del capitalismo, el desarrollo del capitalismo, estaba ya esta tensión entre cómo contener los afectos, ¿vale? No me quiero tampoco extender. Veréis, como digo, este modelo de contener los afectos es un modelo que se mantiene durante mucho tiempo y que se termina con la Primera Guerra Mundial, o digamos en la posguerra de la Primera Guerra Mundial y en el periodo de entreguerras. En el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con el crash del 29 en medio, sucede algo muy curioso, y es que hay el primer momento en el que los liberales capitalistas se dan cuenta de una cosa, que el liberalismo no funciona, ¿vale? Es decir, los textos liberales del periodo de entreguerras se dan cuenta de una movida que es muy básica. Es decir, ellos pensaban que si el mercado actúa por su cuenta haciendo lo que le dé la gana, todo se arregla, ¿vale? Que el Estado no tiene que controlar nada, que es el mercado el que autorregula la sociedad. Cuanto menos Estado haya, cuanto menos los políticos intervengan, mejor va a ir la sociedad. Esa es la teoría liberal. Que las empresas, que el mercado resuelve los problemas. ¿Qué pasó? Que cuando llega la crisis a principios del siglo XX, la gente, en lugar de competir y ser egoísta, empieza a cooperar, ¿vale? Y el liberalismo no funciona si cooperas, ¿vale? ¿Veréis? No funciona. Entonces, una de las cuestiones que sucede en ese periodo entre guerras es el momento en el que los liberales empiezan a repensar que el gran error de los liberales tradicionales, de los clásicos del siglo XVIII y XIX, era que habían tenido confianza ciega en que el mercado era la maravilla y que regulaba todo y que no había que preocuparse ni por la educación, ni por el Estado, ni nada, ¿vale? Bien. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, es el contexto en el que nace el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Hablamos mucho de neoliberalismo, pero en ocasiones no sabemos muy bien cuál es la diferencia entre el liberal y el neoliberal, ¿vale? El liberal clásico es aquel que afirma que el mercado se autorregula, etcétera, etcétera. Pero el neoliberal es más hábil y más listo leyendo la situación. El neoliberalismo se basa en que Hayek, que es el gran padre del neoliberalismo, dice, es que el problema del ser humano es que es altruista
y cooperativo por naturaleza. Ese es el problema. ¿Vale? Que tiende, en momentos de crisis tiende a cooperar. ¿Vale? Entonces, en momentos de crisis, en momentos de problemas graves socialmente, se tiende a juntar. Dice Hayek, ese es el problema, hay que romper eso. ¿Vale? Para que haya prosperidad, que es la gran palabra de ese contexto. Bien, no me enrollo con esto. Dentro de ese contexto del neoliberalismo, los neoliberales, bueno, no me quiero tampoco enrollar. Aquí os pongo tres momentos fundamentales en la creación de lo que se llama el neoliberalismo. La primera vez que se habla del neoliberalismo es en 1938, una cosa que se llama el coloquio Lippmann en París. Fijaos la fecha, 38, justo antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Se reúnen liberales, economistas, sociólogos en el coloquio Lippmann y hablan de la necesidad de recomponer el liberalismo. Fijaos en esta cita, que luego aparece en muchos manuales y en muchos libros de autoayuda también. Louis Rouillard dice: ser liberal no es como el manchesteriano, ahora explico esto, dejar que los automóviles circulen en todas direcciones, a su antojo, con el resultado de atascos y accidentes incesantes. No es como el dirigista fijarle a cada automóvil su hora de salida y su itinerario. Es imponer un código de circulación, admitiendo que no es el mismo en la época de los transportes rápidos que en la época de las diligencias. Esa metáfora, que aparece en muchos momentos, en muchos libros, que se crea en este contexto, es la mejor metáfora para entender qué es el neoliberalismo. Manchesteriano es lo que sería el liberal clásico. ¿Vale? El liberal clásico que dice, no, que cada uno conduzca por donde le dé la gana. Yo no soy quien para poner normas. Si tú quieres ir por ahí, vete por ahí. Eso es libertad individual. ¿Qué pasa? Que si haces eso, pues sí, eres muy liberal, pero al final eso que acaba en conflicto, en choques. ¿Vale? Lo opuesto sería el dirigista que dice, ahora mete primera, ahora segunda, ahora no sé qué, que te obliga a ir por aquí y por allá. ¿Qué es el neoliberal? Pues aquel que te guía sin que te des cuenta que te está guiando. Y que se va adaptando a lo que tú quieres. ¿Que quieres ser? Luego lo veremos. ¿Que quieres ser creativo? Toma creatividad. ¿Que quieres ser? Toma lo que tú quieras. Pero te va adaptando todo eso. ¿Vale? Bien. Aquí tenía más casos, no me quiero entretener. El neoliberalismo, por lo tanto, se conforma en los años 40 del siglo XX, ¿vale? En los años 40 del siglo XX, y no triunfa hasta los años 70 del siglo XX. ¿Vale? Son 30, 40 años en los que el neoliberalismo es una idea que no se ejecuta. Porque en ese periodo, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, se llaman los 30 gloriosos, los 30 años gloriosos, en los que se crea la sociedad del bienestar, la economía intervencionista, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí el neoliberalismo no tiene nada que hacer. Nada que hacer. El neoliberalismo aparece en el momento en el que en los años 70 se da una crisis, la crisis del petróleo, las crisis económicas, y es cuando el neoliberalismo tiene su oportunidad. Después de mayo de 68, el neoliberalismo tiene su oportunidad. ¿Vale? Y es en los años 70 cuando se construye este modelo, que es el neoliberalismo, que, como os digo, una de las diferencias fundamentales del neoliberalismo con respecto al liberalismo es que el neoliberalismo se da cuenta de la importancia de generar lo que los economistas neoliberales llaman mecanismos de corrección. ¿Vale? Y aquí llego a donde quería llegar. Todo está Rodríguez para llegar aquí. Mecanismos de corrección, que llaman los economistas neoliberales. ¿Qué son mecanismos de corrección? Son las herramientas que se utilizan desde la economía y desde las estructuras económicas para corregir los desvíos que se puedan dar en la sociedad a nivel afectivo, a nivel espiritual. ¿Un mecanismo de corrección cuál es? El Estado. ¿Un mecanismo de corrección más concreto cuál es? El sistema educativo. ¿Vale? A un liberal clásico el sistema educativo le da completamente igual. Mientras hubiera trabajadores que fueran a la fábrica... ¿Me explico? A un neoliberal interesa un sistema educativo. Porque el sistema educativo sirve para ordenar la realidad y para ordenar los modelos afectivos de tengo que estudiar para ser un emprendedor. ¿Vale? Voy a ser un precario, pues eso no se cuenta, pero vas a ser un emprendedor, la aventura, vas a hacer tu sueño, no vas a tener jefe, ¿vale? Ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Los mecanismos de corrección, por lo tanto, diferencian enormemente al liberal del neoliberal. Y esos mecanismos de corrección en los que participa la educación y se constituyen la educación tienen muchos diferentes
segmentos, ¿no? Pero es importante tenerlos en cuenta porque atan perfectamente las estructuras de sentimientos, ¿vale? Sí, controlan perfectamente las estructuras de sentimientos. No quiero enrollarme con esto. Pero la idea es esa, ¿vale? Es decir, el neoliberalismo entiende que la educación es una herramienta, igual que la cultura, es una herramienta esencial para constituir una adhesión a una visión del mundo, que es lo que estamos hablando, de visiones del mundo, ¿vale? Y esto que genera un elemento fundamental para los neoliberales. Por un lado, una sociedad fundada en ganadores y perdedores. Es esencial para el neoliberalismo que haya ganadores y losers. Es esencial, porque es la forma de estructurar y de agitar los afectos. Yo no quiero ser un perdedor, ¿vale? Y una doctrina del éxito, que eso tiene que ver mucho con el problema de la salud mental, ¿vale? Y una doctrina del éxito, que están muy presentes en todo este contexto. Ahora explico un poco más esto. Si tenéis alguna duda, me interrumpís si queréis, ¿vale? A ver, ¿quién introdujo o quién es el gran pope de muchas de estas cuestiones a nivel público? Pues una señora llamada Margaret Thatcher, ¿vale? Aquí os pongo una portada de Iron Maiden que fue prohibida, fue censurada por el Parlamento británico, en la que Eddie de Iron Maiden asesina a Margaret Thatcher. Fijaos lo que dice Margaret Thatcher en el 81. Lo que me irrita de las políticas de los últimos 30 años es que se ha tendido hacia una sociedad colectivizada. La gente ha olvidado la parte individual. Por ello preguntan, ¿cuento yo algo? ¿De verdad importo? Y la respuesta breve es sí. En ese sentido, lo que me propongo no son políticas económicas. Es decir, mi objetivo no fue ese, sino cambiar el enfoque. Y no me cabe duda, cambiar la economía es el mejor medio para cambiar el enfoque. Si cambias el enfoque, lo que estás cambiando realmente es el corazón y el alma de la nación. La economía es el medio. El objetivo es cambiar el corazón y el alma. Fijaos, Thatcher, 1981. ¿Vale? Es decir, el objetivo del neoliberalismo es entender que la economía es un medio, no es un fin. Que la economía es algo más que el dinero. La economía es la herramienta desde la cual puedo modificar las relaciones afectivas de la sociedad. Cómo piensan, cómo sienten, cómo limitamos las formas de sentir. ¿Me explico un poco ¿vale? Bien. Esto, pues pongo aquí este esquemita, ¿vale? Que puede servir para que entendamos estas, ¿vale? Aquí hay algunas cosas que os he contado, ¿vale? Por ejemplo, lo de inmunizar el mercado respecto a la toma de decisiones democráticas. Esto es propio del modelo neoliberal, ¿vale? Hay unos años en Jean-Claude Juncker, que era comisario cuando ganó Syriza en Grecia, dijo algo muy iluminador. Dijo, sí, cada país de Europa puede tomar las decisiones democráticas que le ganan, mientras no toque la carta económica de tu país, pues aquí lo que quieras, mientras no toque la economía, ¿vale? O sea, inmunizar el mercado de la democracia es un núcleo muy importante del modelo neoliberal que tenemos aquí en España, esto también, ¿vale? El mercado tiene que ser inmune a las decisiones democráticas.